Ya en un video anterior nosotros expusimos maneras en las cuales el gobierno podía salir de esta crisis económica sin tener que perjudicar a los empleados públicos y sin tener que perjudicar a los ciudadanos ecuatorianos en general. Sin embargo, no podríamos haber previsto que el gobierno implementaría la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para la Crisis Sanitaria, con la cual, entre otras cosas, reduciría el salario nominal de los empleados también en el sector privado. En este video explicaremos por qué esto se debe a que la dolarización es una camisa de fuerza y también por qué esta, de todas las medidas que se podrían haber tomado, es la peor. Bienvenidos amigos nuevamente a su canal Dolarización en Acción. Deseo comenzar agradeciéndoles por la enorme sintonía que hemos tenido en estos días. Yo sé que mucha gente está en su casa estudiando, ha estado con el tema de la cuarentena, pero aún así los números que hemos recibido han sido bastante altos, además de una gran cantidad de emails y comentarios de su parte. Por eso les quedamos agradecidos. También deseo mandarle un saludo a Angie Aldaz, una ecuatoriana que estudia en Argentina, que está a punto de graduarse en Ciencias Políticas en una de las mejores universidades de ese país y que este próximo día sábado va a estar hablando sobre las perspectivas económicas del país en un canal que se llama Retornados EC. Entre las cosas que ella va a estar comentando está específicamente el tema de la dolarización. Ella es una persona suscrita al canal y está llevando varios de nuestros conocimientos con ella a ese programa. Adicionalmente quiero decirles, si alguien está usando estos videos para algún curso, para alguna clase, por favor déjenoslo saber. Nosotros podemos incluir cualquier material o cualquier contenido que pudiera servirles de referencia. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular y este se refiere a la reducción del salario nominal de los empleados que acaba de darse en Ecuador en el marco de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria, y la cual es totalmente perjudicial para el país. Pero no solamente eso, sino que demuestra algo que hemos estado diciendo constantemente tanto en nuestras investigaciones como en nuestros videos, y eso es que la dolarización es una camisa de fuerza. Y en este sentido yo sí quiero llamar un poco la atención a la prensa, quiero llamar un poco la atención a otros medios de comunicación que constantemente han dado espacio y han dado palestra a personas que sin ser economistas hablan de dolarización y dicen que la dolarización no es una camisa de fuerza. Sin embargo, lo que está pasando en el Ecuador es precisamente una demostración de que sí lo es. Entonces, empecemos por el principio, empecemos entendiendo lo que no es. Esto no es un tema de flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral es completamente diferente a lo que se está haciendo. La flexibilidad laboral incluiría, primero, un salario mínimo por hora, no por mes. Segundo que nada, implementación de sistemas de control de que se cumplan esa clase de contratos. Tercero, implicaría también de que los empresarios, los empleadores puedan decidir cuántas horas le dan a cada persona para trabajar, lo cual no se está dando con esta ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice de que pueden reducirle hasta el 50% de la jornada al trabajador y pagarle hasta el 55% del salario que se mide a través del salario mínimo vital. Entonces el salario mínimo vital en Ecuador está bajando de aproximadamente $378 a $220 mensuales. ¿Por qué? Porque en términos reales van a haber abusos con esta ley y ya los estamos viendo. Vamos a poner en el video el caso de KFC. Aquí en Ecuador KFC ha salido en las noticias, no me consta, estoy repitiendo una noticia, que KFC está haciendo renunciar a sus empleados con más antigüedad bajo la amenaza de que caso contrario les reducen las horas y les reducen el salario utilizando esta ley. Lo mismo aparentemente está haciendo otra empresa que se llama Canal 1, que llevan varios meses sin pagarle a las personas y sin hacer las aportaciones al Seguro Social, y que también está utilizando el mismo sistema de amenaza. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay pocos empleados en el sector público, las instituciones públicas no están funcionando a capacidad, los empleados no van a tener dónde ir a reclamar con un inspector de trabajo, con el Ministerio de Trabajo, no van a poder ir a reclamar que sus contratos no se están cumpliendo y los empresarios van a aprovechar para reducir el sueldo. Ahora, ¿qué es lo que esto implica? Esto implica lo que se llama una devaluación simulada. Y aquí ya usé una mala palabra porque mucha gente que defiende la dolarización
le tiene pavor a la palabra devaluación. Entonces, quiero comenzar diciendo que nuevamente nosotros no somos ni pro dolarización ni en contra de la dolarización. La dolarización es un instrumento, es como un cuchillo es un instrumento. Usted puede utilizarlo para poner mantequilla sobre un pan o puede utilizarlo para matar a una persona. Exactamente el mismo cuchillo. Lo mismo pasa con la dolarización y con las herramientas económicas en general. Mucha gente le tiene miedo a la palabra devaluación, porque creen que la devaluación implica inmediatamente inflación, robo al pueblo, dejar a la gente sin plata, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay muchas aristas de este tema que no se han comprendido en el Ecuador precisamente porque la gente desconoce de cómo funciona la devaluación y cómo funciona una tasa de cambio. Empecemos por el principio. ¿Qué choques externos tuvimos? El coronavirus y el desplome de los precios del petróleo. Otro país que tuvo exactamente los mismos choques, ¿quién fue? Rusia. ¿Qué fue lo primero que hizo Rusia? Devaluar. ¿Los rusos estarán locos entonces? No, los rusos utilizaron la tasa de cambio correctamente como lo que es un émbolo para controlar justamente estos choques externos, porque hay que entender algo, y esto es parte de las teorías de la dolarización que esperamos podérselas presentar a ustedes de una manera más formal con un libro que aspiramos sacar al mercado al final de este año. Pero en las teorías de la dolarización y en teoría de cualquier cambio fijo, cualquier ancla monetaria fija, sabemos que hay un trueque, hay un cambio entre tener una variabilidad de la tasa de cambio y tener una variabilidad en la producción. Y esa variabilidad es la devaluación. La tasa de cambio fija no nos permite devaluar nada, 0% se puede devaluar. El resultado es que todo el impacto del choque externo recae sobre la producción y específicamente el trabajo. Porque si no podemos compensarlo, no podemos amortiguarlo de este lado, lo que tenemos que hacer es desafortunadamente amortiguarlo del otro lado, recortar producción. ¿Y qué pasa cuando se recorta la producción? Se recortan los salarios. Entonces, esa es la primera parte de la devaluación. La devaluación es una herramienta económica que tienen a disponibilidad los países. Y sí, efectivamente, antes de la dolarización en el Ecuador, esta herramienta fue brutalmente utilizada, fue utilizada de una manera irresponsable, causó mucho perjuicio social, etc. Sin embargo, quiero recordarle a la gente que está viendo este video que llevamos 21 años dolarizados y todavía no sabemos operar dentro de un marco de dolarización. Tanto es así que este canal existe. Si en el Ecuador se discutiese todos los días en los canales de televisión o hubieran foros serios que valgan la pena, conferencias que valgan la pena, seminarios que valgan la pena sobre el tema de dolarización, yo no tendría la necesidad de hacer este canal y no tendríamos la necesidad de estar grabando estas noticias. Esto no sale en ninguna otra parte. ¿Por qué no sale en ninguna otra parte? Porque después de 21 años dolarizados, en el Ecuador todavía no entendemos cómo funcionan las cosas. Entonces, la devaluación hubiese sido la alternativa correcta en este caso. Como no lo podemos hacer, estamos simulando una devaluación. Quiero recalcar que esto no es un término mío, no es un término del grupo de trabajo aquí. Esto de aquí es efectivamente algo que surge en el 2008 y en el 2009 en la zona euro, donde cuando tuvieron la crisis financiera, muchos países que están eurodolarizados tuvieron que tomar la misma medida, tuvieron que empezar a reducir los salarios nominales de los empleados. Entonces, ya sabemos lo que pasó, ya sabemos cómo se llama el fenómeno. E insisto en decirlo, eso pasó en el 2008-2009, estamos en 2020 y no estamos comentando del tema. No aparece en la prensa, no aparece en la televisión y hasta donde hemos podido investigar no ha aparecido en ningún documento académico de valía. Entonces, ¿por qué uno simula algo? Uno simula algo porque no puede serlo. Si yo me disfrazo de Iron Man, no soy Iron Man. Estoy diciéndole a la gente que quisiera ser Iron Man, pero al mismo tiempo también le estoy diciendo a la gente que no lo puedo ser. El Ecuador está simulando una devaluación para poder parecerse a las otras economías tradicionales que están afrontando estas crisis de esa manera. ¿Por qué? Porque la dolarización es una camisa de fuerza. Y eso me lleva al segundo punto. Las camisas de fuerza, cuando pensamos en una camisa de fuerza, normalmente pensamos en una persona con problemas mentales, una persona que pueda ser peligrosa tanto para la gente alrededor de ella como para ella misma. Entonces por eso se la amarra, por eso se la sujeta. Y esto que está haciendo el gobierno es una locura. Y es una locura en dolarización. ¿Por qué? Primero que nada, son resultados que ya se pudieron ver en Europa. Porque en Europa ya se hizo lo mismo y donde se implementó tuvieron los resultados que vamos a mencionar en este momento. Pero
quiero mostrarles en la pantalla una fórmula donde podemos ver que el equilibrio de la economía se da cuando lo que se paga en salarios dividido para el producto marginal del trabajo es igual a la renta del capital dividido para el producto marginal del capital. Ahora, en una economía normal, al devaluar en la economía, se devalúan todos los precios. Lo que la ecuación nos está diciendo es que de nada va a servir reducir los salarios si no podemos devaluar del lado de capital. Va a haber una falta de equilibrio entre los dos lados que va a seguir causando inestabilidad tanto en la economía como en la sociedad. Y la razón es obvia. Una devaluación simulada siempre va a ser peor que una devaluación verdadera, porque la devaluación simulada recae solo sobre un lado de la economía. Solo se están reduciendo los salarios de los empleados. No se están reduciendo los alquileres, no se están reduciendo el costo de transporte, no se está reduciendo los servicios básicos, no se está reduciendo nada más. Entonces, todo el peso de esta reducción que se quiere hacer en aras de ganar competitividad y supuestamente de generar empleo, lo único que va a causar es pobreza del lado del empleado. No del empleador, pero sí del empleado. Entonces, es más malo que una devaluación verdadera porque recae sobre solamente un lado. Y hay otra razón más. Otra razón es la informalidad de la economía. En Ecuador, como en muchos países latinoamericanos, el sector informal de la economía es muy grande. Eso quiere decir que no solamente se va a castigar a los trabajadores, se van a castigar a los trabajadores formales, a los trabajadores que estén en un contrato con una empresa y una estabilidad. ¿Por qué? Porque los trabajadores que son informales simplemente van a tomar la decisión de o no trabajar si no le pagan lo que quieren o recibir el sueldo completo sin que haya ningún cambio anterior. Por ejemplo, una enfermera que tenga que ir a un hospital privado, una persona que esté cuidando niños, un maestro particular, son personas a las cuales no les van a reducir el salario del 55%. Sin embargo, esto lo que implica es el doble de carga sobre el empleado que está trabajando en una relación formal, como le pasa a la gente que está trabajando en KFC o le pasa a la gente que está trabajando en Canal 1. Esto quiere decir que es más leña al fuego respecto a causar inestabilidad en el Ecuador. Y eso nos va a llevar a tener una serie de paros, una serie de problemas en el futuro. Segundo, ¿por qué la camisa de fuerza es una locura? Más allá de lo que dijimos, hay 8 razones principales por las cuales reducir el salario nominal de los empleados es una locura. Y esto no es nuestra investigación, esto viene de la Escuela de Negocios de Harvard, que ha hecho un excelente paper sobre el tema. Nosotros estamos poniendo un link ahí abajo, pero que tiene mucha validez porque es exactamente lo que pasó en Europa. En Europa, con la tremenda crisis que tuvieron en el 2008-2009, no sé si las personas recordarán lo que pasó en Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Aún así, encontraron en este estudio que ni el 2% de las empresas se les ocurrió la brillante idea de reducirle el salario nominal a los empleados. ¿Por qué? Por las razones que vamos a detallar. Primero, cuando uno le reduce el salario nominal a los empleados, reciben menos esfuerzo y menos motivación de parte de los empleados. Es obvio que si yo como empleado siento que me están pagando mal, que no me están compensando como fuera, no voy a hacer un esfuerzo adicional. Esto de aquí va a un concepto, para los que estudiamos economía, va al concepto del salario de eficiencia. El salario de eficiencia propuesto por el premio Nobel Joseph Stiglitz habla precisamente de este tema, de cuánto se le debe pagar a un empleado, no solamente por su contribución marginal, sino cuánto se le tiene que pagar al empleado para motivar al empleado, para que no hayan atrasos laborales, para que no hayan ausencias laborales, para que el empleado tenga cuidado y no vaya a romper las cosas dentro de la empresa, para que el empleado tenga una buena actitud. Eso es parte de lo que deberíamos entender en el tema de la motivación. Segundo, esto va a hacer que las empresas pierdan a sus trabajadores más productivos. Esto también es algo que encontró el informe y por favor entiendan que va a pasar un lapso de tiempo para que esto se dé. Porque los empleados van a empezar a buscar otros trabajos, van a ver otras alternativas y se van a cambiar y va a demorar unos 2-3 meses en sentir el impacto. Pero va a pasar que los empleados más productivos se vayan. ¿Por qué? Porque los empleados más productivos tienden a ser los empleados más preparados. Y los empleados más productivos y más preparados son los que más oportunidades tienen en los mercados laborales. Lo que quiere decir que la empresa se va a quedar sin sus mejores elementos. Tercero, la reputación de la empresa va a caer.
¿Por qué? Porque si yo soy un empleado en una empresa en la que están reduciéndome el sueldo y me siento maltratado, ¿qué voy a decir de la empresa? Un poco lo que está pasando con los trabajadores y KFC o Canal 1, están saliendo en las redes sociales a denunciar a sus empresas. ¿Cuál creemos que va a ser el impacto de la reputación de esas empresas sobre la gente que vea esos videos y esos avisos? Por ejemplo, trabajar con un Canal 1, trabajar con un KFC, hacer un contrato con esas empresas, si ya vemos que están teniendo estos problemas, se vuelve bastante más complicado. Cuarto, y conectado con los dos puntos anteriores, el concepto de atrición. Es un concepto que usamos muy poco en Ecuador, pero deberíamos usarlo más frecuentemente y lamentablemente los dueños de las empresas, los empleadores, los jefes, no lo tienen en mente como lo deberían tener. ¿Cuánto le cuesta a una empresa perder un empleado? ¿Cuál es el costo real para una empresa que pierde el empleado? Lo estamos diciendo ahorita en términos de productividad, pero también hay un costo de, por ejemplo, horas extra que cubran su turno a otras personas, hay un costo de estar sacando avisos en el periódico, hay un costo de estar entrevistando personas, hay un costo de capacitación, hay un riesgo de que la persona que venga o le robe o le salga mal y tenga que comenzar otra vez el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso también causa un problema, y cuando la reputación de la empresa cae, es un problema que se vuelve más grande, porque cuando los empleados están felices con su empresa son los primeros en recomendar al tío, la prima, el sobrino, que puedan ser buenos elementos y se puedan incorporar a las empresas. Yo estoy en muchas empresas en donde hay círculos de amigos y hay círculos de incluso familiares, porque el ambiente de la empresa es tan bueno que ellos mismos tratan de traer otros elementos que le puedan contribuir a la empresa a este nivel de productividad y este nivel de honestidad. Sin embargo, cuando se les reduce el sueldo de los empleados y se causa este malestar, eso se pierde. El quinto punto se refiere a los contratos colectivos. Muchas empresas, especialmente empresas grandes, tienen contratos colectivos con los empleados. El gobierno en este momento les está dando la pauta para romperlo, pero eventualmente se van a tener que volver a enforzar esos contratos colectivos, y si no, se van a tener que renegociar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengan que volver a negociar un contrato colectivo con un sindicato, con un grupo de trabajadores? Ellos van a implementar cláusulas donde va a estar incluida una provisión para casos como este, y le va a salir más caro a la empresa poder negociar esos contratos. Eso quiere decir que tal vez ganen hoy, porque el gobierno les permite ganar hoy, pero el día de mañana van a volver a perder porque van a perder en la mesa de negociación con los empleados tarde o temprano. Con respecto al punto número 6, nos encontramos con el servicio al cliente. Empleados desmotivados, empleados sin ganas, van a atender mal a los clientes, y esto se va a ver reflejado en menos ventas para cualquier comercio, para cualquier local. El resultado será menos productividad, porque menos ingresos e igual salario van a dar como resultado menos rendimiento para la compañía. Séptimo, habrá menos gente invirtiendo en educación. Si reducen el sueldo, la reducción del salario implica inmediatamente y automáticamente que la educación se vuelve más cara. ¿Por qué? Porque lo que yo anticipo recibir por hacer el esfuerzo de educarme y la inversión de educarme va a ser menor que lo que yo reciba como salario. Entonces, mi retorno a la inversión en la educación va a ser baja. Va a haber menos gente interesada en estudiar, va a haber menos gente interesada en sacar capacitación, y el resultado va a ser que va a haber capital humano menos productivo. ¿Y quién va a perder en el mediano y largo plazo? La empresa que tiene capital humano menos productivo. Para culminar el séptimo punto, la caída de productividad debido a la educación va a afectar sobremanera a las empresas exportadoras, porque las empresas exportadoras no compiten en Ecuador, compiten en todo el mundo. Entonces necesitan tener el personal más capacitado que puedan conseguir. Si la gente no se educa en el Ecuador porque los salarios son menores y no les conviene, entonces el resultado va a ser que las empresas se empiecen a quedar sin elementos que puedan utilizar para expandir sus operaciones, o por el contrario les toque traerlos del extranjero, que va a resultarles más caro. Y esto nos lleva al último punto, el octavo punto. Los trabajadores empezarán activamente a comparar salarios y beneficios entre empresas, y esto es malo. Porque cuando empiezan a comparar salarios y beneficios, también empiezan a comparar otro tipo de información confidencial entre las empresas. Empieza a crearse un incentivo para que no los jefes ni los dueños de las empresas, sino los mandos medios y los mandos bajos empiecen a comunicarse. Y es ahí donde empiezan a haber fugas de información respecto a cuál es la estructura de la empresa, respecto a secretos industriales,
respecto a la posición financiera de la empresa, etcétera, 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 que termina perjudicando las operaciones en el mediano y largo plazo y es malo. Quiero decir que en Europa ya se probó esto y no resultó bueno para las empresas y los países que lo intentaron hacer. En el Ecuador nos va a resultar incluso peor. ¿Por qué? Porque al salir de esta pandemia, lo que vamos a necesitar es más producción, vamos a necesitar generación de trabajo, vamos a necesitar más plazas de empleo y no las vamos a tener haciendo que la gente ni siquiera quiera trabajar porque los sueldos son extremadamente bajos y no les alcanza ni para vivir ni para comer. Entonces el resultado de estas medidas va a ser simplemente un problema a mediano y largo plazo para las empresas, una caída de la productividad, que es parte de lo que estamos poniendo en los gráficos que nos muestra Harvard, donde se puede ver que para el 6º mes de la implementación de estas medidas la productividad de las empresas había caído, lo que implica costos más altos, precios más altos, menos venta, menos ingresos, menos rentabilidad y menos propensión a generar más empleo. Para cerrar, lo que está sucediendo en el Ecuador es una devaluación simulada porque vivimos bajo una camisa de fuerza que es la dolarización. En este punto eso ya no se puede discutir y desafortunadamente la medida que se está tomando va a ser la más perjudicial al momento de salir de esta crisis, donde lo que vamos a necesitar más que nada es producción y trabajo. Les agradezco mucho la atención. Si les gustó el video, por favor pónganos un like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Hasta la próxima y muchísimas gracias por su atención.